en conexión con la palabra de Dios, abrir nuestras bocas y vamos a decirle al Dios Padre nuestro: aquí estoy. Abre tu boca y dile: aquí estoy, Señor, en el poder de Jesús de Nazaret y en el poder de la sangre de Cristo, para que tu palabra poderosa, Señor, haga una obra hoy, grande en mi vida, grande en mi casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te glorificamos, Padre, exaltamos tu nombre y declaramos que esta palabra es una palabra de bendición poderosa. Por favor, abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Primera epístola universal de Pedro, capítulo número 1. Dice así el versículo 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, versículo 7, 1:7, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, versículo 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Título de la enseñanza: el por qué mi fe debe ser probada. El por qué mi fe debe ser probada. Amén. Tome asiento. Cuando usted abre la palabra de Dios, se da cuenta este versículo. Seguramente para una persona nueva no va a ser un versículo de mucho agrado, porque ya cuesta tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Ya cuesta tener fe. Y mucho más cuesta cuando nos dicen: esa fe que tienes va a ser probada. Es necesario que esa fe que tengas va a ser probada. A veces no es fácil entenderlo, a veces no es fácil aceptarlo, pero hace parte de un propósito muy grande que tiene Dios al probarnos la fe. Vamos a comenzar. ¿Quién escribió esta parte bíblica? En el versículo 1 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Cuando hay la discusión de cuántos apóstoles hubo, si no hay apóstoles, si hubo apóstoles, siempre se hace la distinción: hubo 12 apóstoles de Jesucristo. Y ellos son irreemplazables, nadie como ellos. Y uno de esos apóstoles de Jesucristo era el apóstol Pedro. Él le está dirigiendo la carta a los que están lejos, dice: a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Regiones lejanas en ese entonces a donde estaba el apóstol Pedro. Y entonces aquí vemos que usa una palabra: expatriados, fueron sacados de su patria. Esta palabra es para todas las personas que de alguna forma u otra Dios quiere salvar, que de alguna forma u otra Dios quiere volver a rescatar, que de alguna forma u otra se sienten lejanos, se sienten lejos, se sienten fuera de identidad cristiana. Pero él les recuerda algo. Dios le pone a este apóstol, que era burdo, que era torpe, que era intemperante, le pone a escribir cosas magníficas. Los que han estudiado la vida del apóstol Pedro dicen: sí, él era burdo, un hombre ordinario,
de labores fuertes. El pescar es una labor fuerte, el mover unas redes es fuerte, el estar en el mar trasnochando es una labor fuerte. Él era torpe porque a veces cometía torpezas de palabras, a veces cometía torpezas de acciones, como tumbarle la oreja a un guardia con una espada, ¿cierto? Él era intemperante, o sea, una persona que su temperamento se le disparaba o a veces se iba al piso, pero con todo eso fue un elegido. Qué lindo que el Señor nos eligió, aleluya, con toda esa cantidad de defectos que también teníamos o aún toque corregir, amén. Por eso Él escribe en el versículo 2 algo que le identifica mucho, dice: elegidos según la presciencia de Dios. No dice la presencia, la presciencia. ¿Qué es esa presciencia? El conocimiento que Dios tenía desde antes de todas las cosas. Entonces está diciendo a ustedes que se sienten lejos, a ustedes que se sienten expatriados, a ustedes que se sienten olvidados, les anuncio de parte de Jesucristo que ustedes fueron elegidos. Elegidos antes del conocimiento de todas las cosas, fueron elegidos de Dios Padre. Y comienza a decir algo tremendo: en santificación del Espíritu. Amén. Usa Dios su Santo Espíritu no solamente para dar dones, no solamente para dar poderes, no solamente para dar revelaciones, no solamente para hacer conocer cosas venideras en el destino. ¿Sabe para qué usa el Espíritu Santo de Dios, la presencia de su Santo Espíritu? Para santificarnos. ¿Sabe qué es santificarnos? Un proceso en donde nos hacemos cada vez más santos. ¿Sabe qué es santo? Un apartado para Dios. Uno que se aparta del mundo, uno que se aparta del pecado, uno que se aparta de la maldad cada vez. Y cuando usted se santifica, cada vez se aparta más del mundo, cada vez se aparta más del pecado, cada vez se aparta más de la oscuridad para estar más con Dios. Qué lindo que se aproveche los momentos con el Espíritu Santo como el que tuvimos ahorita para santificarnos más. También dice que para obedecer, mire ustedes algo, la obediencia o la desobediencia son asuntos muy delicados. La obediencia la está hablando aquí Dios, amén, a través de Él. Ser obediente no es una sola cosa como de moldura humana, como de complacer al suegro o a la suegra, al hermano o a la hermana, al tío o a la tía. Ser obediente encaja entre una persona que se santifica en el Espíritu Santo. Ser obediente es propio de una persona que sabe que es elegida por Dios. Mire, por lo contrario, la desobediencia. Vaya conmigo por un momento a Efesios, ahí detrás un poquito. Efesios capítulo número 2, y ya volvemos al apóstol Pedro. Váyase por un momentico ahí a Efesios, un poquito atrás. Efesios capítulo 2. Es un versículo que hemos repetido, pero en estos tiempos tan difíciles hay que repetirlo. En estos tiempos donde corre tanto peligro la iglesia, hay que repetirlo. En estos tiempos donde la gente cree, oiga, que cambiar de iglesia es como cambiar de supermercado, es como cambiar de parqueadero, es como cambiar de estación de servicio donde echo la gasolina. Y no es así. El Señor quiere que seamos plantados y edificados, y hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros. Yo bendigo este ministerio de esta iglesia, de mi esposa y mío, y de la denominación a la que pertenezco, porque tenemos muy claro esto, que es una iglesia para darle vida a otros. Amén.
Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso se espera, que una persona se vuelva agradecida. Tristemente mucha gente no lo es, porque no es consciente de que estaba muerta. Estaba muerta en los delitos y en los pecados. Y yo pienso que una oración que es importante en estos últimos tiempos es que seamos conscientes de quiénes éramos antes y seamos conscientes de quiénes somos ahora, y que seamos conscientes a qué nos llamó Dios, para qué estamos en Dios, qué va a ser de nuestro futuro. Y él le recuerda aquí, el apóstol Pablo en Efesios 2 recuerda diciendo: sabe que usted estaba muerto en delitos y en pecados. Y estaba muerto, dice el 2, versículo 2, porque usted andaba, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Sabes por qué estaba muerto? Le estaba diciendo aquí a la humanidad, a la cristiandad, porque a usted le gustaba andar en esos delitos y en esos pecados. Pero cuando usted fue elegido, Dios lo llamó, no para estar en esos delitos, en esos pecados. Y dice aquí, y usaba algo, las tinieblas usaban dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí bendigo yo esta iglesia y este ministerio también por otra cosa. Ya dijimos, bendecimos porque es un ministerio para dar vida a otros, y Dios nos ha respaldado. Dios nos ha respaldado dándole vida a los bebés que se estaban muriendo. Dios nos respaldó orando por esos bebés, por esas bebecitas. Pero también habla de una corriente de este mundo. Y hay lugares donde les gusta irse porque les facilitan, les dicen: ¿sabe qué? Usted puede seguir la corriente de este mundo tranquilamente, le dicen a las personas, predicadores pusilánimes. Aquí nunca le diremos que usted puede seguir la corriente del mundo. Tiene que apartarse de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque allá esa corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Un principado que se mueve, un principado diabólico, que se mueve conforme a la corriente del mundo. Además, que opera un espíritu. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Se acuerda que nos habíamos quedado en el punto de la obediencia? Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Volvamos al versículo 2 de Primera de Pedro. Habíamos quedado en el punto de la obediencia. Habíamos analizado el peligro de la desobediencia. Habíamos dicho esto de la obediencia y de la desobediencia no es solo en estándares humanos. Es que no quiero ir más porque allá está mi suegra y detesto a mi suegra. O no quiero estar allá porque allá está mi yerno y detesto a mi yerno. Yo tengo que obedecer donde Dios me diga que debo estar. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Yo tengo que obedecer lo que Dios me manda a hacer. ¿Por qué? Porque hace parte del ser un elegido. Un elegido quiere santificarse por el Espíritu Santo. Un elegido quiere ser rociado. Y dice ahí en el versículo 2, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Oh, qué lindo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es rociada para dos cosas, básicamente. Una es el sello del pacto. Así que cuando venga el diablo a reclamarte a ti, o a tus hijos, o a tus cosas, si está rociado por la sangre de Cristo, él no puede acercarse. Porque es la sangre rociada por pacto. Así como en el tabernáculo, después de que Moisés mostró las tablas de la ley y dio el plan divino para entrar a la tierra prometida y dio la forma de adorar a Dios, roció esas tablas diciendo: ahora sois nación santa, pueblo elegido. Así el ser rociado por la sangre de Cristo le dice al diablo y a los hombres:
está en nación santa, es pueblo escogido. Pero también es rociado para ser limpiado. Limpiado de esa vida vieja, limpiado de esas contaminaciones. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego seguimos diciendo el por qué Pedro escribe esto. Dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él aclara, porque hay doctrinas diabólicas de error que dicen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas. Jehová los reprenda. Nosotros creemos en un Dios eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un Padre, hay un Hijo. Amén. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Se acuerda que Pablo dijo, en otro tiempo estaban muertos en delitos y en pecados? Y en cierta forma Pablo está diciendo, acuérdate, pueblo, que en otro tiempo estabas muerto y eras un desobediente. Y eras uno que seguías la corriente del mundo. Pero ahora este apóstol nos dice, ¿sabes qué? Fuiste un elegido. Aprovecha para santificarte en el Espíritu. Aprovecha para fortalecer tu obediencia. Aprovecha para ser rociado con la sangre del Cordero. Aprovecha la grande misericordia de Dios. Es lo que está aquí escrito. Y disponte a renacer para una esperanza viva. Yo pondría ahí una frase en mi cuaderno si estuviera copiando: renacer para una esperanza viva. Amén. Y yo me puse a pensar algo. Y usted me va a ayudar a pensar, porque entre todos pensamos aquí, entre todos usamos el entendimiento. Si dice que hay una esperanza viva, es porque hay esperanzas muertas. Y yo dije, sí, hay esperanzas muertas. Y hay cristianos que oran y ayunan y se congregan, pero su vida está llena de esperanzas muertas. ¿Y por qué? Porque su fe no les alcanza para moverse en una esperanza viva. ¿Y por qué la fe no les alcanza? Porque no han tenido un renacimiento. Ahí está todo claro. Oh, por favor, predicador, explíqueme eso del renacimiento. Sí. Hay que nacer de nuevo. En el espíritu hay que nacer de nuevo. En el alma hay que nacer de nuevo. La fe hay que nacer de nuevo. Los hábitos tienen que nacer de nuevo. Su forma de ser tiene que nacer de nuevo. En pocas palabras, mucha gente está destinada al fracaso espiritual, no porque Dios lo quiera así, sino porque las personas no han entendido el valor de ser un elegido, el valor de ser un santificado por el Espíritu de Dios, el valor de la obediencia, cueste lo que cueste, el valor de renacer. Hay un renacimiento que es el más difícil de todos, pero hay que hacerlo, el de nuestra mente, el de nuestros pensamientos. Ese es el más difícil. Mire que se puede renacer a hábitos. Hay gente que tenía el hábito de emborracharse y renació y nunca más lo hace. Mire que hay gente que tenía tenía malos hábitos sexuales. Pornografía, masturbación, encuentros sexuales ilícitos. Y hay gente que ha renacido y desechó eso. Bendito sea el Señor. Hay gente que era chismosa y mentirosa y uno sabe que renacieron, dejaron el chisme. Y fácil, pero cuando se habla de los procesos mentales, no es tan fácil.
Hay recuerdos que vuelven y hay que bloquearlos. Hay pensamientos penetrantes que se anidan y esos hay que sacarlos, hay que eliminarlos. Usted y yo tenemos que hacer un trabajo intenso para que nuestro pensamiento esté renaciendo todos los días. Porque usted no puede pretender que su mente renazca cada 8 días, cada mes. Todos los días usted tiene que alimentar su mente, que usted es un elegido o elegida. Por un Dios en presencia, o sea, antes de las cosas ya usted era elegido. Usted tiene que alimentar su mente, con que su mente tiene que ser santificada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No puede dejar anidar ahí esa multitud de pensamientos erróneos, de tinieblas. ¿Y para qué nos hace renacer? Hay algo importante. Si usted cree que su vida cristiana es para una esperanza muerta, fracasará todo lo demás. Pero si usted cree que su vida cristiana es para una esperanza viva, todo lo suyo tendrá éxito. Porque esa esperanza viva va hasta allá, hasta la eternidad. No solo en esta vida terrenal, sino allá está una esperanza viva que usted se va y yo me voy en el momento que Dios quiera, no para los infiernos, no para las oscuridades eternas, no para la extinción, sino para una vida eterna, una luz eterna en el Salvador, en el Cristo de la gloria eterna. Si usted lo cree, alábelo y bendígalo y exáltelo en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el 3, la parte final, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él abre la puerta con esa resurrección, ¿a qué? A la esperanza viva. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El por qué mi fe debe ser probada, porque me enseña quién soy. Soy un elegido. Me enseña que como elegido, mi fe probada, debo ser santificado, debo aprender a obedecer, debo creer en esto de ser rociado por la sangre de Cristo. Porque me enseña a reconocer que es por la misericordia de Dios que tuve la oportunidad de renacer. Porque me enseña mi fe probada de que mi vida cristiana debe ser para una esperanza viva y no para una esperanza terrenal únicamente. Y porque me enseña que hay una herencia que me espera. Pero no es herencia terrenal. En los cristianos tenemos herencias terrenales, sí las tenemos. Y las vamos a tener. Diga conmigo, yo voy a tener herencia en esta tierra también. Bueno, hay unos que ya la tienen, otros que no las tenemos, pero Dios nos la dará. Pero la más importante de todas las herencias es la que está hablando aquí Pedro. Oiga, ¿a usted no le parece curioso que este hombre que peleaba por lo terrenal, que peleaba por el dinero, que peleaba que a ver a él cuánto le correspondía, que ya llevaba 3 años con Jesús y no recibía nada? Aquí dice, no es lo terrenal. Hay una herencia eterna. Una herencia incorruptible. ¿Las herencias se han corrompido? Sí. Usted ha visto que hay gente que se mata por una herencia. Hay gente que mata por una herencia. Pero aquí que está diciendo que es una herencia incorruptible. Nada la puede corromper.
ni los malos deseos, ni las malas codicias, nada. Es una herencia sin contaminación. Hay herencias contaminadas, sí las hay, ¿cierto? Yo he oído de personas que decían, esa casita que dejó mi mamá tan bonita, ella la cuidó, ella la limpió, vinieron mis hermanos, la volvieron en un bar, la volvieron en una chichería, la volvieron en un antro. He oído eso que les da dolor. Hace poco veía yo un documental de un hombre preso y decía qué tristeza que una heredad que dejó mi papá y mi mamá en un lugar muy privilegiado de una avenida en Bogotá que se volvió muy comercial. Dijo, en vez de que los hijos hubiéramos disfrutado, decía un hombre preso, de esa herencia, terminamos matándonos unos a otros y él estaba preso por quitarle la vida al propio hermano. Una herencia en la tierra. Pero aquí habla de una herencia incontaminada. No la pueden contaminar ni los celos, ni la envidia, ni la inmundicia, nada. Habla de una herencia inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Nunca se marchita, nunca se envejece. Pero esa está reservada en los cielos para nosotros. La fe es probada para que podamos alcanzar esa esperanza viva. Y alcanzando esa esperanza viva, alcancemos esta herencia. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen al hermano, tú eres guardada, tú eres guardado por el poder de Dios? Dile, aquí está escrito, tú eres guardada por el poder de Dios, pero tiene un pero, es mediante la fe. ¿Cómo aprendemos, verdad? O sea que si usted mengua la fe, mengua el poder. ¿Sí? Si usted aumenta la fe, aumenta el poder. Aquí dice claro que somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe. O sea, usted no se puede desconectar la fe nunca. Y usted dice, pero si le dicen, pero usted allá lo que va es a recoger unas ciruelas, va a recoger unas peras, va allá lo que va a recoger unas ciruelas, unas peras, una manzana. Sí, amén, pero yo lo hago mediante la fe. Mediante la fe que tendré las mejores ciruelas, las mejores peras, las mejores manzanas. Pero es que usted va a pagar esa deuda, señora Claudia. Sí, yo lo recibo, pero lo voy a pagar mediante la fe. Porque creo que mi Dios es el que me provee antes.
no tener tantas caras duras. Dile así, no tener tanta cara dura. Dígale, no ser tan cara duras. Dile, no deberíamos ser tan caras duras. Deberíamos ser más alegres. Porque la Biblia nos está diciendo que seamos alegres, aunque tengamos pruebas. O sea que la fe probada me enseña a ser alegre. Sí. Amén. Debería, ¿cierto? Debería la fe probada, una vez superadas las diversas pruebas, enseñarme a qué hacer, ¿qué? Alegre. Alegre. Es como le digo yo, aparentemente locura para la gente incrédula, pero nuestro Dios nos dice, esa fe probada es para que aprendas a ser alegre. Dice el versículo 7, por ahí vamos a ir terminando, no se afane que el tiempo ha ido pasando. Amén, sonríen. Yo siempre veo que cuando digo voy a ir terminando, comienzo. Porque nosotros no seríamos dignos de ninguna gloria, de ninguna honra, de ninguna alabanza, salvo por algo que cuando sea sometida a prueba nuestra fe, pasemos ese examen. Usted sabe que el mismo Señor nos diga, recibe alabanza, recibe gloria y honra. Tu fe sea alabada, glorificada y honrada. Usted se da cuenta del precio grande que tenemos por nuestra fe, que debemos ofrecer, porque eso es lo que recibiremos en el cielo. Amén. ¿Por qué debe ser probada nuestra fe? Para ver al Señor. Dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué nos enseña nuestra fe probada? Amar al Señor sin haberle visto. Porque claro, en esas pruebas, ¿quién nos ayuda? Él. No lo vemos, pero sabemos que fue Él el que nos ayudó. En quien creyendo, aunque ahora no le veamos. ¿Usted por qué cree en ese Señor eterno, bueno? Porque en las diversas pruebas, en su fe probada, Él respondió. Amén. Y le pido que levanten su mano derecha en un acto de fe y diga, tú eres el Dios que me respondes con grandes cosas. Yo de aquí hoy me voy con una tremenda bendición, con una tremenda respuesta. Diga así, porque aunque no te veo, yo te amo. Aunque no te veo, creo en ti, Señor. Aunque ahora no te veo, diré, yo me alegro con un gozo inefable, glorioso, de que tú eres mi Señor, mi Salvador. ¿Quién me provees? ¿Quién me sustenta? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me favorece, Señor? Gracias. Con esto vamos terminando, ahora sí. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se acuerda que les dije que hay un tremendo debate y en redes también que feo es que la salvación no se pierde, que la salvación sí se pierde, que Arminiano, que Calvino, que los filósofos cristianos, que los filólogos, que los adverbios, que los proverbios, ¿qué querían decir? Yo digo, la fe, la salvación
Y yo no digo que la salvación hay que cuidarla, porque este hombre que andaba con el Señor, este apóstol, dice, oiga, tiene que ser guardado para alcanzar la salvación. O sea, guárdese, si no se guarda, puede no alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Lo entendemos así? Le está diciendo en la mañana, oiga, guárdese para alcanzar la salvación. Amén, amén. En pocas palabras lo entendemos. Si usted no se guarda, puede no alcanzar la salvación. Y no poder alcanzar la salvación se llama perder la salvación. ¿Sí? Pero también al final dice, oiga, todo eso de su fe probada, todo eso de su fe, de sus diversas pruebas, de sentirse elegido, de alegrarse de las pruebas, tiene un objetivo. Pues su fe tiene un objetivo, que es la salvación de su alma. O sea, el objetivo sí. ¿Cuándo descansamos de ese objetivo? Solamente, aunque cuando estemos allá y hayamos sido alabados y honrados y glorificados por la fe. Entonces yo siempre he pensado, este hombre presente diciendo, ojo, sigan siendo cristianos buenos, verdaderos. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo allá, que es la salvación del mundo. Si no se necesitara, si la salvación ya estuviera dada y se pudiera la gente hacer lo que quisiera, ¿para qué les fija un objetivo? Aquí yo siento palabras donde los están animando, sigan, hasta obtener algo. ¿Qué es ese obtener? La salvación del alma. El por qué nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe. Vimos muchas cosas, pero la principal es esta. Para un día alcanzar ¿qué? La salvación de nuestra propia alma. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día de ayuno, de oración. Bendecimos a los pastores que se conectan, a las pastoras que se conectan, al pueblo que se conecta. Bendecimos este día, bendecimos esta nación de Colombia y creemos que de aquí salimos con una respuesta grande. Alguien que se una conmigo a decir, hoy sale mi fe fortalecida, hoy salgo fortalecido en el poder del Espíritu Santo y se verá la gloria de Dios en mi casa, en mi hogar, en esta nación de Colombia. Hoy se verá la gloria de Dios. Y aunque esté convocado el enemigo para la anarquía y para la rebelión, sucederá lo contrario, se verá la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno, la bendición de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo y de nuestro Iglesia muy amada, iglesia comprada